empecé a grabar y te paso el hospedador, ¿sí? Así que la grabación la tengo yo. Listo, Fabi. Bien. Bueno, ahora sí. Vamos a dar inicio a la clase, así que buenos días a todos y a todas. Como les dije recién, les pido que en la medida de las posibilidades se enciendan las cámaras, compartamos el mate virtual, compartamos las caras y que se renombren con su nombre y apellido para ir conociéndonos, ¿sí? Para establecer el vínculo virtual que suplanta al vínculo presencial. ¿Mm? Esperen que me olvidé de cerrar acá. Y si sale el sol, es una complicación. Ya está. Bien. Bueno, ahora sí. Bueno, el tema de hoy es proyecto. Y ustedes pueden preguntarse otra vez proyecto, porque ya lo dimos, vaya a saber en qué otras materias, y además en observación y prácticas 1, ¿no? Bueno, vamos a retomar eso que saben ustedes de observación y prácticas 1, y haciendo un repaso, podría decirles que el proyecto, o haciendo un repaso de lo que ustedes saben, ¿no? El proyecto está constituido por distintos componentes, y estos componentes tienen significado en sí mismo, pero además, cuando adquieren una coherencia o se asocian o hay una correspondencia entre todos esos componentes, recién allí el proyecto cobra sentido para la enseñanza de la educación física, en nuestro caso, por el proyecto que ustedes debieron elaborar y que van a tener que elaborar también en observación y prácticas 2. Entonces, lo importante de un proyecto es que estos componentes se relacionan, sean coherentes entre sí, se asocian y que realmente conformen un conjunto de ideas que den cuenta de la enseñanza de la educación física en un bimestre, en este caso, ¿no? En el caso de los proyectos que ustedes tienen que elaborar para esta materia y que ya elaboraron para observación y prácticas 1. Pero además hay algo de particular, de singular, que distingue al formato proyecto de otras formas de planificación, ¿sí? Y es justamente una situación final o un planteo final que se piensa cuando se diseña el mismo proyecto, que es justamente una situación de evaluación de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas que ustedes van a tener en la escuela. O sea, ustedes se sientan a elaborar su proyecto, piensan en todos los componentes, en la fundamentación, las intencionalidades, los contenidos que van a presentar, los temas, pero además, y como saben que es para 2 meses y para un año en particular, en una institución en particular, formulan y diseñan de antemano. ¿Qué quiere decir de antemano? Antes que finalice esos 2 meses, cómo proyectan, porque justamente es un proyecto, es a futuro, que van a verificar eso que plantearon como aprendizajes para estos alumnos y estas alumnas en ese curso en particular, en esa escuela particular. Eso es lo que distingue al proyecto, por ejemplo, del planeamiento. El planeamiento es muchísimo más amplio, incluye proyectos, planes, programas,
Una planificación es saber un contexto, tener una fundamentación con una mirada a futuro, pero se planifica aparte, por ejemplo, la evaluación de esa misma planificación. O cómo se va a verificar esto que se pretende llevar adelante en una planificación. Y un plan también es diferente. Se podría decir que es más pequeño o que es menos abarcativo que la planificación, y también tiene un contexto o se detalla un contexto y se enuncian acciones o actividades que van a dar cuenta para llegar o que conducen a esa meta que se quieren alcanzar, ¿sí? Entonces hay diferencias pequeñas, aunque la esencia de todas estas formas de planificar es la misma. Es esa mirada a futuro, esa proyección a futuro para resolver un problema o para poder resolver, también voy a decirlo el mismo verbo, resolver una necesidad o, sí, bueno, resolver, dar respuestas a una necesidad, ¿sí? Eso es la diferencia entre las distintas formas de planificar. Para esta clase ustedes tenían que leer 3 textos. Un texto es el de Frigeri Poggi, el análisis de la institución educativa, hilos para tejer proyectos. El capítulo 1, un análisis de las instituciones educativas para un proyecto. El segundo texto es el de Birz, Grinberg y Abreu, la educación de ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía. Tenían que leer el capítulo 6, cómo construimos una escuela mejor. Y por último, el texto de Marradi, Argenti y Piovani, Metodología de las Ciencias Sociales, el capítulo 10, la observación de Piovani. Para este último texto se abrió el foro de discusión ya a partir del lunes, porque esta clase no empezó hoy. Esta clase empezó cuando empezó el módulo 1. Esta clase empezó el lunes, ¿sí? Hoy es la instancia sincrónica, que además de ser sincrónica, como ya dije, se sube el video al aula, ¿sí? Pero esta clase empezó el lunes y tiene una duración, si no me equivoco, de 3 semanas. ¿No, Fabi? 3 semanas, ¿no? O 2, no me acuerdo. Este módulo tiene 3 semanas. Por eso. Tiene una duración de 3 semanas. Así que por 3 semanas está el foro de clases teóricas abierto, donde, en el campus, donde yo los espero y las espero para discutir, ¿sí? Para discutir acerca de cuestiones que voy a ir planteando. Cuando digo discutir, es debatir conmigo y entre ustedes, o todos juntos, las cuestiones o las preguntas que vaya haciendo. Así que bueno, hasta anoche había 2 participaciones, yo los voy a ir leyendo, voy a ir debatiendo con ustedes, y bueno, esa es otra instancia, dada la virtualidad, que se plantea, porque la clase, en vez de tener 2 horas, como en la presencialidad en la facultad, dura 3 semanas, para que todos y todas puedan hacer, aunque sea una intervención, en el foro también, ¿sí? Cuando digo intervención en el foro, es debatir entre nosotros, con sus compañeros y conmigo, ¿sí? Debatir acerca de qué, de las temáticas que se van proponiendo. Recuerden que tienen 3 semanas. Léanse para no escribir lo mismo, obviamente, y además que cuando escriban criteriosamente, ¿sí? No hagan un comentario desde la opinión
o desde lo que parece. Por supuesto que va a ser que, como todo comentario, va a tener una carga de subjetividad interesante también, ¿no? Bueno, eso es, esa es la discusión que se arma en los foros. Cada clase teórica, ¿no?, que empieza cuando empieza el módulo y termina cuando termina el módulo, va a haber foros de discusión, ¿sí? Así que bueno, tienen 3 semanas para participar, para leerse. También lo que les sugiero es que si participan cuando recién empieza el módulo, al final del módulo, hagan una leída de todo lo que sus compañeras y compañeros fueron agregando, porque siempre hay cuestiones que van surgiendo de estos intercambios. Bueno, entonces, dicho esto, el texto de Marradi, del texto de Piovani, por ahora es el texto que fundamenta el intercambio del foro. Por ahora, digo, ¿sí? Vamos a ver cómo se va dando esa discusión. Bueno. Y ahora sí, dicho todo esto, entramos a la clase, entramos a la temática de hoy, y yo les invito a pensar el proyecto no solamente como esa herramienta que nos guía, orienta, nos conduce a llevar adelante los procesos de enseñanza, ¿no?, sino que los invito a pensar el proyecto desde una forma, desde una perspectiva simbólica, muchísimo más amplia, y a pensar en un proyecto de Estado, ¿no? ¿Qué es un proyecto educativo de Estado? ¿Qué significa? ¿No? Y bueno, allí, en ese proyecto, se plasman los deseos, los intereses de la política educativa. Y además ese proyecto está compuesto por otros documentos, ¿sí? Por un lado, las leyes, que sería un proyecto, se agruparía en un proyecto normativo, las leyes bueno, que son prescriptas y que no se cambian de un día para otro. Las leyes regulan, organizan la educación, siempre hablando de los proyectos educativos, ¿no? Las leyes organizan, regulan la educación, pero lleva su tiempo poder modificar leyes, ¿sí? Están escritas, están allí, están para tenerlas como referencia ante cualquier situación, pero no se modifican. En cambio, hay otros proyectos que justamente tienen que ver con lo simbólico de un proyecto, que son esos proyectos que sí se modifican, que son flexibles, que atienden a las necesidades que van surgiendo de la misma sociedad, y que son los proyectos estratégicos, que admiten esa flexibilidad, esa plasticidad para pensar en la educación y en la educación a futuro, ¿sí? A partir de ese conjunto de proyectos normativos y estratégicos es que se plasma, me sale otra vez el mismo verbo, ¿no?, la educación de un país, de una región, de una provincia, de una ciudad, de una escuela, o de un proceso de enseñanza bimestral, como es el que se les pide a ustedes, ¿sí? Así que fíjense cuántos distintos alcances en los distintos planos tienen los proyectos, ¿sí?, en este sentido amplio y simbólico, en lo que significa un proyecto con esta perspectiva a futuro. Cuando se diseña y se plantea un proyecto educativo de Estado,
se definen a partir de las intencionalidades finalidades. O sea, hay un fin. ¿Por qué? Porque estos proyectos normativos de Estado, cuando se formulan a partir de ciertos gobiernos, tienen un límite. Por ejemplo, el proyecto que se le llamó estratégico, y se le llama siempre estratégico de la universidad, porque tiene otra connotación la palabra allí, en este momento es 2018-2022. Bueno, ¿sí? Son 4 años, es 2018, 19, 20 y 21. En 2022 finaliza porque comienza otro proyecto. ¿Sí? Entonces, allí, en ese proyecto, se plantean finalidades, que son, las finalidades tienen una diferencia con las metas. Las metas también son fines, pero las metas quedan abiertas. Entonces, en los proyectos estratégicos, en estos que se plantean y no son normativos, no son taxativos, son flexibles y admiten estos cambios. Estas metas dan cuenta de llegar hasta aquí, pero desde aquí se abren otros universos, otros panoramas, otros horizontes. Esa es la diferencia entre una finalidad y una meta. ¿Por qué yo les estoy diciendo todo esto? Porque al momento de la escritura de sus propios proyectos, por ejemplo, en la fundamentación, ustedes escriben porque la educación física está dentro de la educación y está en el marco de qué sé yo, y qué forma ciudadanos, y qué sé yo cuánto. En realidad, ese discurso no es para un proyecto de enseñanza bimestral de la educación física, porque eso ya está dicho. Eso ya está dicho en el marco de un proyecto que ustedes, como profesores y profesoras de la educación física, si tienen que escribir un proyecto para un curso X, para un momento X, no pueden repetir todos esos discursos que sabemos que los van a contemplar, porque éticamente además debemos contemplar, porque no van a formar un ciudadano que no tenga nada que ver con la idea de ciudadano que todos y todas queremos, porque no van a plantear una educación que sea destructiva y no constructiva, ¿sí? Entonces, tienen que ir acotando realmente según la dimensión o el plano desde donde están escribiendo el proyecto. Posiblemente en algún momento, cuando se reciban, sean parte de este equipo de expertos que formule un proyecto de Estado, de provincia, de nación, de región, ¿sí? Y allí van a tener otra mirada y otra visión más amplia. Con esto les quiero decir que cuando ustedes escriban el proyecto de enseñanza bimestral, piensen justamente en el proyecto de enseñanza bimestral, ¿no? Piénsenlo enmarcado dentro de cuestiones mucho más amplias. Ustedes han revisado, y han indagado, y han buceado, y han tenido los prácticos en relación con las páginas que estuvieron buceando de los colegios de la universidad y de la jurisdicción de la provincia. Bueno, allí encontraron estos discursos mucho más amplios. Bueno, en esos marcos ustedes tienen que escribir los propios. Pero si escriben los propios, tienen que escribir los propios con esas ideas, con esos lineamientos, porque ustedes están trabajando o van a trabajar en un futuro en esos sistemas, tienen que conocer muy bien cuáles son esos idearios, cuáles son esas filosofías, cuál es esa política que está regulando toda la educación, ¿sí? Y podríamos nombrar tanto leyes como ideas, ¿no?, que están ahí dando vuelta,
Pero cuando escriban su propio proyecto, lo tienen que escribir concretamente para el tiempo de enseñanza que ustedes van a programar esos proyectos. Porque bueno, acá se les pide bimestral, 2 meses, pero cada proyecto puede tener una duración de 4 meses, de 1 año, no sé, eso va a depender de la escuela donde ustedes vayan a trabajar como profesores y como profesoras, ¿sí? Y siempre hago mención a la escuela porque esta cátedra atiende a la enseñanza de la educación física en las escuelas secundarias. No escriban discursos que ya están escritos y que se supone que ustedes están sumergidos, por decir de alguna forma, en esas ideas, en esos discursos, por más que disientan en algunas cuestiones, que eso también lo podemos discutir, ¿sí? Más adelante. Profe, perdón, tengo una consulta. Sí. Se me había mezclado entre finalidad y meta cuál era el que era abierto y cuál era el que tenía la finalidad era el que terminaba, digamos, en el proyecto y la meta era el que quedaba como abierto. En los proyectos de enseñanza bimestral, cuatrimestral, anual, como sea, no va a haber finalidades, porque las finalidades significan un fin, ¿sí? La enseñanza nunca tiene fin, los aprendizajes nunca tienen fin, por eso son metas, ¿sí? Metas a alcanzar, porque las metas están abiertas, la finalidad es fin, se cerró, ¿sí? O eso es lo que quiero alcanzar. Está bien que ustedes tienen el deseo de llegar a que realmente se cumpla esa intencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que estos alumnos y alumnas aprendan esto, ¿sí? Si no lo aprenden, bueno, habrá que revisar. Fueron los procesos de enseñanza, fueron los emergentes que surgieron, hubo muchas suspensiones de clases que no preví, fue muy elevado lo que me propuse enseñar para los conocimientos que tenían estos alumnos y alumnas. Bueno, hay un montón de indicadores que dan cuenta que no se llega. Bueno, ¿sí? Tenemos la posibilidad de reformular los proyectos. Pero esa es la diferencia entre finalidad y meta, ¿sí? Bueno. Muchas gracias. Bien, bueno, entonces, en todos estos, en toda la historia de la educación y de los procesos de escolarización, o sea, de los procesos que hacen, que regulan, que sistematizan, que organizan la educación de los distintos, de los distintos momentos, hubo distintos momentos justamente. Hubo distintos momentos donde la planificación educativa, el planeamiento, fue diferente. Entonces, sintéticamente y concretamente, voy a hacer una breve reseña. Que justamente estos procesos impactaron, ¿sí?, sobre las formas de planificar. Entonces, si hablamos cuando estos procesos comienzan allá por el siglo XVI, el siglo XVII, que la educación se emparentaba con lo religioso, la educación era solamente la transmisión de un dogma, ¿sí? Entonces, no había planificación, era repetir y replicar lo que ese dogma o lo que dogmáticamente correspondía, ¿sí? Cuestión que hoy estamos pensando desde otro lugar. Eso ya va como una pregunta para el próximo Zoom para ustedes. ¿La estamos pensando desde otro lugar o replicamos? ¿Sí? En un segundo momento, por supuesto que no son momentos rígidos en el tiempo, ¿no? Según las regiones se va dando de distinta forma. En un segundo momento podemos hablar de la didáctica magna, donde Comenio había escrito justamente su didáctica magna,
y mania, ese fue un acto fallido, su didáctica magna, y que realmente él pensó que con esto que yo escribo puedo transmitir todo a todos, las mismas cosas, no importa quién, ¿no? Entonces estaba la idea del alumno o alumna como tabula rasa, y del docente como replicador de esa didáctica, de eso que estaba allí escrito, no había otra posibilidad. Entonces seguimos replicando, seguimos porque nos pensamos, o los pienso y las pienso como profesionales de la educación física. En esos momentos, según esos momentos, seguimos replicando lo que algún experto, Comenio, escribió, ¿sí? Bueno, esa es pregunta. ¿Seguimos replicando actualmente? No lo sé. Lo veremos en el próximo Zoom. Bueno, en otro momento, ya en una época eficientista, en esta época eficientista, los objetivos estaban redactados en forma de conducta, porque esa es la particularidad que tiene la redacción de un objetivo, que se escribe con el verbo en infinitivo, y ¿por qué? Porque se pensaba que el aprendizaje era la suma de estas conductas. Entonces yo sabía esto, después agregaba esto otro, y después agregaba esto otro, sumaba todo, y ese era el resultado de mi aprendizaje, ¿sí? Y que respondía a una teoría conductista. Y estamos en un momento donde pensábamos que la educación física era la eficacia y la eficiencia del movimiento. Entonces, el currículum seguía siendo pensado como la réplica o la aplicación de lo que estaba escrito, ¿sí? Donde, bueno, lo único que hacía el docente era enseñar conductas. En otro momento, siguiente, en contraposición a esto, surge la psicología cognitiva, porque dice, no, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, no replican solo conductas, o sea, el movimiento no pasa solamente por saltar lo más largo posible, ¿no? No muere ahí, hay una cabeza que está pensando, ¿no? Y surge este concepto de la caja negra, donde hay otros procesos de reflexión, de memoria, de pensamiento, de atención, que hacen que aprenda, y en este caso, educación física. Bueno, allí surge la psicomotricidad, y hay un tinte bastante psicologista en todo esto, y las formas de planificar estaban pensadas en las distintas etapas evolutivas. Entonces, a cierta edad se podía enseñar un juego predeportivo, y a cierta edad se podía enseñar un mini deporte. Y además surgen estas clasificaciones de los juegos, ¿no? Como juego deportivo, mini deporte, no sé, otros, ¿no? Y sí, a estas mismas denominaciones de los juegos, ¿no? También viene anclado porque justamente se pensaba, bueno, si tiene 10 años le puedo enseñar esto, si tiene 12 años le puedo enseñar esto. Cuando les pregunto a ustedes, ¿es así? Queda la pregunta, así que después la retoman ustedes, porque yo cuando entro en el otro Zoom me olvidé de todo, de todo. Y después, a partir de, podría decirse, de mediados de los años 80, surge un enfoque social crítico donde tanto los y las docentes como los y los alumnos forman parte de estos procesos de planificación de la educación. ¿No? O sea,
se piensa que el docente entonces no es un técnico que aplique o replique, sino que es, tiene la responsabilidad de la creación y de todos los procesos, o sea, es protagonista de esos procesos de enseñanza. Cuando digo procesos de enseñanza, digo planificación, digo evaluación, digo observación, digo todas esas prácticas que acompañan a la enseñanza, ¿no?, de la educación física. Se va a cortar, entramos al mismo link. Bueno, y en ese periodo están las dos autores, las dos no, porque hay más, los dos textos que ustedes tenían que leer. Entonces, el texto de Frigerio y Poggi habla de una complejidad de la educación, ¿no?, y que se reclama otra escuela. ¿Por qué? Porque está escrito en el año 1996, sí, tengo machetes para no irme por cualquier lado por las ramas, y además porque hay fechas que por ahí no me acuerdo. Está escrito en 1996 y atiende o reafirma o creo que lo escriben, porque en 1993 se sanciona la Ley Federal de Educación 24.195, después de tanto tiempo de no haber una ley de educación. La última fue la Ley 1420 en 1884. Por supuesto que hubo otras prescripciones, ¿no?, leyes concomitantes que no fueron una ley de educación, ¿no? Y entonces las autoras reflejan lo que sucedía en esa época cuando se sanciona esta ley. Y esta ley lo que retrotrajo la idea de educación del eficientismo y del, bueno, sí, de lo eficiente. Trajo muchos términos de la economía y bueno, pensemos también si aún no hay rasgos cuando se planifica de estas cuestiones. Esta también es otra pregunta que tiro y que la dejo ahí picando para que ustedes me contesten, ¿sí? O para que dialoguemos en el otro Zoom. Y habla justamente pone el acento también en involucrar desde la responsabilidad a los equipos y las comunidades educativas, ¿no? O sea, todos los integrantes y todas las integrantes de las escuelas y de las comunidades integren esta responsabilidad de poder elaborar proyectos educativos. Y aquí surge el proyecto, no es que surge aquí, pero se toma como la forma VIP de planificar, ¿sí?, en esos momentos.